La diosa de la venganza. La historia de Ana. Atención, amantes del drama y la justicia poética. ¿Qué pasa cuando la invisibilidad se convierte en tu mayor arma? Prepárense para conocer la historia de una mujer a la que creyeron débil y olvidable, pero que regresó para incendiar el mundo de quienes la subestimaron. Esta es la epopeya de Ana, la obra maestra nacida de la crueldad. El tintineo del hielo en el vaso de whisky de Javier era la única puntuación en el asfixiante silencio de su ático en el barrio de Salamanca, Madrid. Era un sonido que Ana había llegado a asociar con la humillación. Era el sonido de otro martes por la noche, otra velada en la que su esposo, Javier Ruiz, un hombre cuyo nombre era sinónimo de dinero tecnológico y ambición despiadada, la trataba como un mueble que había olvidado que poseía. Ana estaba sentada frente a él en un sofá color crema que había costado más que el primer coche de sus padres. Estaba leyendo un libro, o fingiendo hacerlo. Las palabras nadaban en la página, garabatos negros sin sentido sobre un fondo blanco. Su atención estaba completamente en él, en la tensa línea de su mandíbula, mientras se desplazaba por su teléfono, una tenue y cruel sonrisa jugando en sus labios. Ella sabía a quién le estaba enviando mensajes de texto. Clara Alonso. El nombre era un veneno amargo en su lengua, incluso cuando se dejaba sin decir. Clara era todo lo que Ana no era. Era vibrante, con una risa que llamaba la atención y un cuerpo esculpido por entrenadores caros y el estricto régimen de una dietista. Era una consultora de marca, un título vago y glamoroso que parecía implicar asistir a infinitas fiestas y ser fotografiada del brazo de Javier. Su aventura no era un secreto, era un espectáculo público. Javier había paseado a Clara en galas benéficas, en lanzamientos de productos, incluso en una fiesta de Navidad familiar, donde la propia madre de Ana tuvo que fingir no ver la mano posesiva que Clara colocaba en la espalda de Javier. ¿Necesitabas algo? La voz de Javier cortó el silencio. No había levantado la vista de su teléfono. El corazón de Ana dio su habitual y doloroso latido. Era la pregunta de un hombre molesto por una mosca persistente. Ella bajó su libro. Solo me preguntaba si habías pensado algo más sobre la recaudación de fondos para el hospital infantil. Esa que estoy ayudando a organizar. Necesitamos finalizar la lista de patrocinadores corporativos antes del viernes. Finalmente, él levantó los ojos, y la mirada en ellos era de puro y descarado aburrimiento. Era una mirada que decía, tú y tus pequeños pasatiempos. Envía la lista a mi asistente María, ella se encargará. La despidió con un movimiento de la mano, su atención ya de vuelta en la pantalla brillante. La tenue sonrisa regresó. Un nuevo mensaje de Clara, sin duda. Ana sintió una familiar ola de frío. Ya no era ira. La ira se había quemado hacía mucho tiempo, dejando solo la ceniza gris de la resignación. Ella había sido Ana García, una graduada en Historia del Arte, con ojos brillantes y pasión por la restauración, cuando conoció a Javier. Él había sido encantador, un torbellino de confianza y poder que la había barrido. Él había amado su naturaleza tranquila, había dicho. Era un bálsamo para su vida caótica. 10 años de matrimonio habían revelado la verdad. Él no amaba su naturaleza tranquila. Amaba su sumisión. Amaba que no lo desafiara, que administrara su hogar con tranquila eficiencia, que fuera un telón de fondo presentable, aunque poco notable, para su deslumbrante vida. Se había desvanecido poco a poco hasta que se sintió como una acuarela dejada bajo la lluvia. Su ropa era de buen gusto, pero insípida.
elegida para no llamar la atención. Su cabello siempre estaba en un moño pulcro y simple. Novia. Había comprado un tubo nuevo de lápiz labial en 3 años. ¿Cuál era el punto? La única persona que quería que la viera no la miraba de todos modos. El verdadero punto de inflexión había llegado 6 meses antes. Era su 10º aniversario. Ana había pasado semanas planeando una sorpresa. Había reservado un chef privado, llenado el apartamento con peonías, su flor favorita, y se puso el vestido azul que él una vez había dicho que hacía que sus ojos parecieran el océano. Él llegó a casa tarde, oliendo a perfume caro. El aroma característico de Clara, una gardenia empalagosa que le revolvía el estómago a Ana. No notó las flores, el chef o el vestido. Caminó directamente al dormitorio, quitándose la corbata. Día importante, había gruñido, no como una disculpa, sino como una declaración de hecho. Estoy agotado. Creo que me acostaré temprano. Javier, había susurrado ella, su voz temblorosa. Es nuestro aniversario. Él se había detenido, de espaldas a ella. Ella vio cómo sus hombros se alzaban y caían en un suspiro de pura exasperación. Ana, por el amor de Dios, es solo un día. Llevamos 10 años casados. ¿Cuál es el gran problema? Se había girado entonces, y sus ojos, fríos y duros, finalmente se habían encontrado con los suyos. No seas tan necesitada. Es impropio. La palabra la había golpeado como un golpe físico. Necesitada. Ella, que no pedía nada. Ella, que tragaba su descarada infidelidad con una sonrisa dolorida. Ella, que manejaba su vida desde las sombras para que él pudiera brillar bajo los reflectores. Esa noche, algo dentro de ella se había fracturado. La esperanza a la que se había aferrado, la tonta creencia de que el viejo Javier todavía estaba allí en algún lugar, finalmente había muerto. Ahora, viéndolo enviar mensajes de texto a su amante en el hogar que ella había cuidado tan meticulosamente para ellos, la fractura se convirtió en una ruptura limpia. Se puso de pie. El movimiento fue tan repentino que realmente lo sobresaltó. Él levantó la vista, un destello de irritación en sus ojos. ¿Qué pasa ahora? Voy a casa de mi hermana por unos días, dijo ella. Su voz era sorprendentemente firme. La decisión, una vez tomada, se sintió menos como un salto y más como un simple paso hacia tierra firme. Javier se encogió de hombros, su pulgar ya deslizándose por la pantalla. Bien, las sábanas de la habitación de invitados están limpias. Él asumió, como siempre hacía, que su vida, sus planes, toda su existencia giraban en torno a la suya. Él no preguntó por qué. No le importaba. Ana entró en su cavernoso dormitorio. El armario era del tamaño de una pequeña boutique. En un lado colgaban los trajes a medida y las camisas de diseñador de Javier. En el otro su propio armario de beige, gris y azul marino. Empacó una pequeña maleta, no con los colores apagados de su vida actual, sino con los pocos restos de la mujer que solía ser. Un par de vaqueros gastados, una camiseta suave manchada de pintura, sus viejos materiales de arte. Cogió su pasaporte, su tarjeta bancaria personal con los escasos ahorros que había ahorrado del presupuesto familiar y el pequeño medallón de plata deslustrado que le había dado su abuela. Mientras pasaba por la sala de estar, Javier todavía estaba en el sofá, bañado por la luz azul de su teléfono. Él no levantó la vista. No se despidió. Ella cerró la pesada puerta de roble del ático detrás de ella, el suave clic haciendo eco del cierre final
y silencioso de un capítulo de su vida. El portero, un hombre amable llamado Antonio, se quitó el sombrero. «Que tenga una buena noche, señora Ruiz». «Usted también, Antonio», dijo ella, una verdadera sonrisa asomando a sus labios por primera vez en meses. Fuera, el aire de la ciudad era fresco y nítido. Ana no fue a casa de su hermana. Caminó hasta el cajero automático más cercano, retiró todos sus ahorros y tomó un taxi. «Estación de Atocha, por favor», dijo, su voz clara y fuerte. Mientras el taxi se alejaba de la acera, echó un último vistazo a la torre brillante donde se había perdido. Javier ni siquiera notaría que se había ido. No realmente. No hasta que sus camisas no estuvieran perfectamente planchadas o se le acabara su marca favorita de café. Y para entonces, ella ya se habría ido. Ya no era la señora Ruiz. Era solo Ana. Y por primera vez en una década, eso se sintió suficiente. El fantasma estaba abandonando el edificio, y ella no miraba hacia atrás. El primer año fue el más difícil. Ana no se desvaneció en una nueva vida glamorosa de la noche a la mañana. Huyó a un lugar donde Javier nunca pensaría en buscarla. Una pequeña y ruidosa ciudad en el norte de España. Un lugar de almacenes de ladrillo y fábricas olvidadas. Era la ciudad donde había emigrado su abuela. Un lugar que Ana solo había visitado una vez de niña, pero cuyo recuerdo de gente honesta y trabajadora se sentía como un puerto seguro. Alquiló un pequeño apartamento sin ascensor en un tercer piso que olía a polvo y madera vieja. Durante las primeras semanas hizo poco más que dormir. El agotamiento de una década de sufrimiento silencioso era un peso físico y se dejó sucumbir a él. No había horarios que cumplir, cenas que planear, comentarios pasivo-agresivos que desviar. El silencio que una vez había sido su prisión era ahora su santuario. Sus ahorros, que le habían parecido sustanciales cuando los retiró, disminuyeron con una velocidad alarmante. El pánico, frío y agudo, comenzó a apoderarse de ella. Tenía 34 años, con una brecha de 10 años en su currículum y un título que le parecía completamente inútil en este nuevo y pragmático mundo. Una tarde lluviosa, mirándose al espejo deformado de su baño, finalmente se enfrentó a la mujer en la que se había convertido. Su rostro estaba pálido e hinchado, sus ojos sin brillo, su cabello lacio y sin vida. Era la encarnación del abandono. Ese fue el día en que la crisálida comenzó a formarse. No empezó con un cambio de imagen, sino con una decisión. No dejaría que Javier Ruiz fuera el autor del capítulo final de su vida. Su primer paso fue pequeño. Encontró un trabajo esperando mesas en una cafetería local, un lugar concurrido llamado El Rincón. El trabajo era agotador. Le dolían los pies, sus manos estaban en carne viva por los platos calientes y los detergentes fuertes, y el sueldo apenas le alcanzaba para cubrir el alquiler y la comida. Pero por primera vez en años, se sintió útil. La gente la miraba. Sí, la miraba. Sonreían. Le daban las gracias. Le decían que pasara un buen día. Ya no era invisible. Era Elisa, la camarera tranquila, que siempre recordaba quién tomaba el café solo. El trabajo físico comenzó a cambiarla. La hinchazón de su rostro retrocedió, reemplazada por la definición de sus pómulos. El movimiento constante tonificó su cuerpo de una manera que ningún caro, y sin usar abono de gimnasio, lo había hecho. Comenzó a caminar a todas partes, explorando su nueva ciudad a pie, sintiendo la fuerza regresar a sus piernas. Con sus primeros sueldos, no compró ropa de diseñador.
Compró materiales de arte, lienzos, óleos, pinceles. Por las noches, después de sus turnos, subía los 3 tramos de escaleras hasta su pequeño apartamento, ponía música y pintaba. Al principio, sus lienzos estaban llenos de torbellinos oscuros y tumultuosos de gris y negro. Era el dolor, la ira, la humillación, todo derramándose sobre el lienzo. Fue un exorcismo desordenado, doloroso pero necesario. Lentamente, el color comenzó a filtrarse de nuevo. Empezó a pintar la ciudad que estaba descubriendo, los intrincados patrones de óxido en una vieja escalera de incendios, los vibrantes grafitis en una pared de ladrillo olvidada, la forma en que la luz de la mañana golpeaba los vitrales de una iglesia abandonada. Estaba redescubriendo su pasión, lo mismo que Javier una vez había desestimado como un lindo pasatiempo. Un cliente habitual de la cafetería, un anciano llamado señor Vega, dueño de una pequeña tienda de muebles, notó sus dedos manchados de pintura. Le pidió ver su trabajo. Con dudas, Ana lo invitó a su apartamento una tarde. Él permaneció de pie durante mucho tiempo en su pequeña sala de estar, que ahora era más estudio que hogar, su mirada moviéndose de un lienzo a otro. «Querida mía», dijo finalmente, su voz teñida de emoción, «tú no ves óxido y decadencia, tú ves historias, tú ves belleza». La semana siguiente, el señor Vega despejó el escaparate de su tienda y exhibió 3 de las pinturas de Ana. Puso una sencilla tarjeta escrita a mano junto a ellas. Escenas locales de Elisa G. 2 de ellas se vendieron en 3 días. El dinero era más de lo que ganaba en 2 semanas en la cafetería. Pero fue la validación lo que realmente importó. Alguien vio valor en su visión. Este pequeño éxito fue el catalizador. Ana, ahora Elisa, se matriculó en un curso de negocios en el colegio comunitario local. Aprendió sobre marketing, sobre precios, sobre cómo construir una marca. Abrió una cuenta de Instagram, publicando fotos de alta calidad de su trabajo. Comenzó a visitar ferias de arte locales, no como una simple visitante, sino como una vendedora. Su estilo era único. Combinaba su formación clásica en historia del arte con la estética industrial y cruda de su entorno. Desarrolló una técnica para incorporar objetos encontrados, trozos de metal, engranajes viejos, fragmentos de vidrio rotos en sus pinturas, dándoles una rica calidad texturizada y tridimensional. Su trabajo era una conversación entre el pasado y el presente, entre la decadencia y el renacimiento. Era la historia de su propia transformación, contada en óleo y óxido. A medida que su negocio de arte crecía, también lo hacía su confianza. Se cortó el cabello en un elegante y afilado bob que enmarcaba su rostro. Comenzó a vestirse de una manera que reflejaba sus sensibilidades artísticas. Colores atrevidos, texturas interesantes y joyas únicas hechas a mano. Aprendió a amar su propia compañía, pero también construyó una nueva comunidad. Hizo amigos con otros artistas, con el dueño gruñón pero amable de la cafetería, con la tranquila bibliotecaria que le recomendaba libros. También comenzó terapia. Deshacer una década de abuso emocional fue doloroso. Lloró por la mujer que había sido, por los años que había perdido. Pero su terapeuta la ayudó a comprender que su dulzura no era una debilidad y que su deseo de una relación amorosa no era necesidad. Aprendió a establecer límites, a valorar su propia opinión y a decir no. Al final del 5º año, la mujer que había huido del ático de Javier Ruiz había desaparecido. En su lugar,
se encontraba Ana García, un nombre que comenzaba a generar un gran revuelo en la escena artística nacional. Ahora era dueña de su propia galería, un hermoso espacio en un almacén renovado en el centro. Su trabajo era buscado por coleccionistas y clientes corporativos. Era financieramente independiente, emocionalmente resiliente y radiantemente segura de sí misma. Una mañana, estaba en su galería supervisando la instalación de una nueva exposición, cuando su asistente, un joven y entusiasta estudiante de arte llamado Marcos, le entregó una revista brillante. «No lo vas a creer», dijo, con los ojos muy abiertos. Página 72. Ana tomó la revista. Era una publicación de alta sociedad, el tipo que solía encontrar en la mesa de café de su antigua vida. Y allí, en la página 72, había un reportaje a toda página sobre la próxima gala benéfica Luz de Estrellas, el evento benéfico más grande del año en su antigua ciudad. El presidente del evento figuraba como Javier Ruiz, y en su brazo, en la foto adjunta, sonriendo brillantemente, estaba Clara Alonso, ahora listada como Clara Ruiz. Se habían casado. Una Ana más joven habría sentido una punzada de dolor, un amargo retorcimiento de celos. Pero mirando la foto ahora, no sintió nada. Un extraño desapego clínico. Parecían dos extraños en una fotografía, congelados en un mundo que ya no tenía nada que ver con ella. Marcos señaló la lista de patrocinadores principales. «Mira», dijo, su dedo golpeando la página. «La Fundación Ruiz es el patrocinador principal, por supuesto, pero mira el socio de arte corporativo». Los ojos de Ana siguieron su dedo, y allí, en elegante caligrafía, estaba el nombre de la empresa encargada de proporcionar la instalación artística central para la gala. Estudios García. Su estudio. La gala Luz de Estrellas, el pináculo del mundo del que había huido, y la querían a ella, o mejor dicho, su obra, como su principal atracción. La ironía era tan espesa, tan potente, que era casi cómica. Marcos la estaba mirando, esperando una reacción. Él no conocía su historia. Para él, esta era solo una enorme oportunidad profesional. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Ana. Era una sonrisa real, segura y genuina. La crisálida no solo se había roto, se había hecho añicos, revelando algo más fuerte y hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. «Marcos», dijo, su voz tranquila y clara. «Llámalos, diles que aceptamos, y resérvame un billete. Es hora de que vuelva de visita». El salón de baile del Hotel Ritz era una galaxia de estrellas artificiales. Cristales goteaban de las arañas, como lluvia congelada que proyectaba luz fragmentada sobre un mar de vestidos de alta costura y esmoquín a medida. El aire zumbaba con el murmullo orquestado del dinero antiguo y el nuevo, una sinfonía de copas de champán, risas discretas y la incesante red de contactos de la élite de la ciudad. Esta era la Gala Luz de Estrellas, el monumento anual de Javier Ruiz a su propia filantropía y poder. En el centro de la sala, acordonada por cuerdas de terciopelo, se alzaba la pieza central artística de la noche. Era una escultura, pero esa palabra parecía demasiado pequeña, demasiado estática. Era una instalación, una pieza de arte viviente titulada Ecos de Renacimiento. 3 enormes paneles translúcidos, cada uno de más de 3 metros de altura, estaban dispuestos en una suave curva. Incrustados en la resina pulida estaban los fantasmas de la decadencia industrial.
engranajes oxidados que parecían flotar en el aire, delicadas celosías de cobre oxidado y fragmentos de vidrio roto, iridiscente. Sin embargo, entre este esqueleto metálico había vetas de color puro y brillante, rayas de azul zafiro, verde esmeralda y un carmesí feroz y desafiante. Luces ocultas pulsaban desde dentro, haciendo que los colores cambiaran y brillaran, haciendo que el metal oxidado pareciera respirar. Era impresionante, una poderosa declaración sobre la belleza que se podía forjar a partir de la ruina. La artista, según el programa, era una estrella en ascenso llamada Ana García, un nombre que no significaba nada para Javier Ruiz. Apenas había echado un vistazo a la propuesta, delegando el tema artístico al comité del evento. Su atención estaba en el verdadero premio, las donaciones multimillonarias que obtendría de los patrocinadores más ricos de la ciudad. Antes de que terminara la noche, estaba de pie cerca de la entrada, un rey inspeccionando su corte. A su lado, Clara Ruiz resplandecía en un vestido plateado que se le ceñía como una segunda piel. Su cabello rubio estaba recogido en un estilo intrincado que debió haberle llevado horas, y el collar de diamantes en su garganta, el último te quiero, de Javier, era deslumbrante. Era el accesorio perfecto, la hermosa y pulida esposa de un millonario. «Cariño, te has superado», murmuró ella, apretándole el brazo. «Todo el mundo está aquí». «Por supuesto que sí», dijo Javier, sus ojos escudriñando a la multitud, calculando fortunas netas. «Es la única entrada que importa». Estaba en su elemento, poderoso, admirado y en control. El fantasma de su primera esposa, la mujer sencilla y tímida, cuyo nombre no había pronunciado en 5 años, era un recuerdo distante y desvanecido. Había oído que se había mudado a algún lugar triste e insignificante. La había indemnizado con una suma irrisoria impuesta por su acuerdo prenupcial, y había dejado que sus abogados manejaran el divorcio. Fue una amputación limpia y eficiente de una parte de su vida que ya no le servía. Fue entonces cuando ella entró. Él no la notó al principio. Su atención fue captada por el murmullo colectivo que recorrió la sala, el sutil giro de cabezas, la repentina pausa en las conversaciones. Era el tipo de entrada que generalmente anunciaba la llegada de una estrella de cine o un miembro de la realeza extranjera. Sus ojos siguieron la mirada de la multitud hacia el gran arco. La mujer de pie allí no era una estrella de cine. La habría conocido. Esta mujer era diferente. Llevaba un sencillo vestido largo de seda, de un profundo verde esmeralda. Era un color atrevido y llamativo. Sin embargo, el corte era exquisitamente sobrio. No se ceñía, ni brillaba, flotaba. Su cabello era un bob oscuro y afilado que brillaba bajo las arañas, enmarcando un rostro que era elegante y cautivador. Pómulos altos, una mandíbula fuerte y ojos que parecían poseer un poder tranquilo y conocedor. Una sola pieza de joyería magnífica, un colgante de plata hecho a mano que recordaba a la escultura en el centro de la sala, descansaba sobre su clavícula. No era convencionalmente hermosa como Clara. Era algo más convincente. Era arte. «¿Quién es esa?», susurró Clara, una rara nota de inseguridad en su voz. Sintió una amenaza primal y femenina. Esta mujer no jugaba el mismo juego que ella. Operaba en un plano completamente diferente. Javier gruñó, sus ojos entrecerrados. «No lo sé. Probablemente alguna artista, la que hizo la escultura, me imagino». La despidió con la misma arrogancia casual
que aplicaba a cualquiera que consideraba sin importancia. Era personal de servicio, esencialmente. La mujer comenzó a moverse por la sala. No se relacionaba con la multitud, ni buscaba a nadie. Simplemente caminaba. Su postura perfecta, su mirada al frente, una pequeña y serena sonrisa en sus labios. La gente se apartaba para ella. Sus ojos la seguían. Se dirigía hacia la escultura. Su camino la llevaría directamente más allá de Javier y Clara. A medida que se acercaba, Javier la miró mejor. Había algo, un destello de algo familiar en la curva de su sonrisa, en la forma de sus ojos. Era como escuchar una melodía medio olvidada, un fantasma de un recuerdo que no podía ubicar del todo. Lo desestimó. Un truco de la luz. Ahora estaba a solo unos metros. El fotógrafo del evento, percibiendo un momento, levantó su cámara. El presidente de la gala y su hermosa esposa y la misteriosa artista. Una toma perfecta. Clara, siempre consciente de las apariencias, esbozó una sonrisa brillante. Javier adoptó una mirada de magnánima condescendencia. Esta mujer, después de todo, estaba contribuyendo a su evento. La artista, Ana García, se detuvo al llegar a ellos. Su mirada, fría e impersonal, recorrió el brillante vestido de Clara, luego el esmoquín perfectamente ajustado de Javier. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los de Javier. Y en ese momento, él no sintió nada. Ningún reconocimiento, ninguna chispa de memoria. Estaba mirando a una completa desconocida. Una desconocida ligeramente interesante, pero en última instancia irrelevante. «Una pieza maravillosa», dijo Javier, su voz retumbando con falsa sinceridad. Hizo un vago gesto hacia la escultura. «Un verdadero tema de conversación. Muy bien hecho». Era el tipo de elogio que se le da a un camarero por un canapé bien arreglado. La sonrisa de la mujer no vaciló. Era educada, distante y completamente indescifrable. «Gracias, señor Ruiz», dijo. Su voz era baja y suave, con un timbre que era de alguna manera tanto suave como inquebrantable. «Me alegro de que sea de su agrado». Luego dirigió su mirada a Clara. «Señora Ruiz», dijo con un ligero, casi imperceptible, asentimiento. «Ese es un collar precioso». Clara se pavoneó, tocando los diamantes en su garganta. «Gracias. Javier tiene un gusto impecable». La sonrisa de la artista se ensanchó ligeramente, un sutil cambio en la comisura de sus labios que no llegó del todo a sus ojos. «Ciertamente lo tiene», asintió ella suavemente. Y luego se fue. Simplemente continuó su sereno camino hacia su escultura, dejando a Javier y Clara de pie a su paso. El momento había pasado. El fotógrafo, decepcionado, bajó su cámara. Javier se volvió hacia la multitud, ya desestimando la breve interacción. Pero el fantasma de una melodía seguía allí, molestando en el borde de su conciencia. García. Ana García. El nombre era bastante común. Y la voz. Ciertamente lo tiene. Había un eco en ella, una resonancia fantasmal que no podía ubicar. Clara estaba parloteando a su lado sobre la terrible elección de zapatos de alguien. Pero Javier no escuchaba. Estaba observando a la artista. Estaba siendo recibida por el director del Museo de Arte Moderno de la ciudad. Un hombre que había despreciado a Javier en una recaudación de fondos el mes pasado. Se estaban dando la mano, el rostro del director iluminado con genuina admiración. «Ana». El nombre volvió a resonar, esta vez con más fuerza. «Ana. La recaudación de fondos para el hospital infantil. Estoy ayudando a organizarla.
La mujer tranquila en el sofá crema, el moño simple, los cardigans beige, la esposa que había borrado. Su sangre se heló. Volvió a mirar a la artista que ahora se reía de algo que había dicho el director del museo. Todo su rostro se transformaba con la risa, vibrante y viva. Intentó superponer la imagen de su primera esposa, tímida y ratonil, en esta mujer radiante y segura de sí misma. Era imposible. Eran dos personas diferentes. Y sin embargo, lo vio. Una pequeña, casi invisible cicatriz, justo encima de su ceja izquierda, por una caída de la infancia de la que ella le había hablado una vez. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba atentamente. El tono específico y único de chocolate oscuro en sus ojos, ahora brillando con vida bajo las arañas. El whisky que había tomado antes se le revolvió en el estómago. El aire en el opulento salón de baile de repente se sintió denso, asfixiante. Se volvió hacia Clara, su rostro pálido. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó ella, su sonrisa vacilando ante su expresión. «Parece que has visto un fantasma». La mirada de Javier estaba fija en la mujer al otro lado de la sala. La artista, la extraña, la mujer a la que había ignorado, la mujer a la que había elogiado como a una sirvienta, la mujer que era imposible, innegablemente, su primera esposa. «Creo que sí», susurró, el peso total de su colosal error comenzando a abatirse sobre él. Ya era demasiado tarde. El encuentro había sucedido. La desestimación fue completa, y la mujer que no había logrado reconocer era ahora la persona más cautivadora de la sala. El reconocimiento no golpeó a Javier como un rayo. Fue más bien como el lento y nauseabundo avance de una marea de agua helada. En un momento, él era Javier Ruiz, amo del universo, de pie en la cúspide de su propio evento resplandeciente. Al siguiente, era un hombre que miraba un abismo de su propia creación. «Eso no es posible», respiró, más para sí mismo que para Clara. «¿Qué no es posible?», exigió Clara, su voz aguda por la irritación. Su repentina palidez estaba arruinando el ambiente. «Javier, ¿qué te pasa?». Él no podía responder. Su mente era un frenético revoltijo de imágenes desordenadas. La mujer tranquila y sumisa que abandonaba su apartamento con una pequeña maleta, y la artista radiante y segura de sí misma que reinaba junto a su magnífica escultura. Las dos realidades se negaban a fusionarse. ¿Cómo podría la oruga sosa y sin color que había descartado haberse transformado en esta mariposa? Y no cualquier mariposa, sino una con alas de acero. Observó cómo el alcalde de la ciudad, un hombre con el que había estado tratando de conseguir una reunión durante meses, se acercaba a Ana, estrechándole la mano con genuino entusiasmo. El presidente de la junta del banco más grande de la ciudad se unió a la conversación, riéndose de algo que ella dijo. Ella ya no estaba en los márgenes de este mundo. Ella era su centro de gravedad. «Necesito una copa», murmuró Javier, apartando a una desconcertada Clara y dirigiéndose al bar. Pidió un whisky solo y se lo bebió de un trago. El alcohol no hizo nada para calmar sus nervios. Solo agudizó los bordes de su pánico. La había desestimado. Había mirado a los ojos a la mujer que había compartido su cama durante una década y la había condescendido. Una pieza maravillosa, muy bien hecho. El recuerdo de sus propias palabras pomposas y condescendientes le revolvió el estómago. No solo no la había reconocido, la había insultado en el escenario más grandioso posible, frente a todos los que importaban. Mientras tanto, el radar social finamente ajustado de Clara
estaba haciendo sonar las alarmas. Había visto la expresión en el rostro de Javier. Esto no era un mal negocio o una fluctuación del mercado. Esto era personal. Sus ojos se dirigieron de nuevo a la artista, Ana García. ¿Quién era ella? El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. El mundo de Clara estaba diseñado para excluir cualquier cosa o persona que no la beneficiara directamente. Y una primera esposa ratonil definitivamente no estaba en la lista. Interceptó a una de las miembros junior del comité de la gala, una joven llamada Isabel. «Esa artista», dijo Clara, fingiendo un interés casual. «Ana García, ¿cuál es su historia?» Los ojos de Isabel se iluminaron. «Oh, es increíble, un genio total. Salió de la nada hace unos años. Su galería, Estui Estudios García, es una de las más populares del país. Dicen que rechazó a un jeque en Dubái para hacer esta pieza para nosotros. ¿Puedes creerlo? Tenemos mucha suerte de tenerla». Isabel se inclinó conspiradoramente. «Y entre nosotros, el señor Ruiz la consiguió a precio de ganga. Su tarifa habitual para una obra de este tamaño es casi el doble de lo que aprobó el comité». La sonrisa pintada de Clara se sintió lo suficientemente frágil como para romperse. No solo esta mujer era un éxito, sino que era una ganga con la que Javier se había topado. El pensamiento era irritante. Agradeció a Isabel y se deslizó de nuevo al lado de Javier en el bar. «Así que la artista es aparentemente importante», dijo, tratando de sonar despreocupada. «Qué gracioso. No recuerdo que la mencionaras nunca». Los nudillos de Javier estaban blancos mientras apretaba su vaso vacío. «¿Su nombre? No me lo dijo. El comité lo manejó». «¿El comité?» La voz de Clara estaba teñida de incredulidad. «Javier, tú apruebas cada partida del presupuesto. Sabías exactamente a quién contratabas». Hizo una pausa, una terrible sospecha amaneciendo. Recordó fragmentos de conversaciones de años atrás. Javier quejándose de su divorcio. Un nombre, una mujer tranquila y artística. Ana. Su sangre se heló. «Oh, Dios mío», susurró, sus ojos muy abiertos por el horror mientras miraba el rostro pálido de Javier y luego a la mujer al otro lado de la sala. «Esa es ella. Esa es tu primera esposa». La pregunta flotaba en el aire entre ellos, fea e innegable. No era solo que Javier no hubiera reconocido a su exesposa. Era que la mujer con la que la había reemplazado, la mujer que lo había ayudado a descartarla, había sido eclipsada tan espectacularmente. Clara, en su brillante y caro vestido, de repente se sintió barata. Su belleza era comprada y pagada, un accesorio curado. El resplandor de Ana era ganado, una luz que brillaba desde dentro. Las consecuencias comenzaron casi de inmediato, aunque sutilmente al principio. La historia del breve y despectivo encuentro comenzó a circular. Era demasiado deliciosa para ignorarla. Javier Ruiz, el hombre que se enorgullecía de conocer a todos y todo, había despreciado al director de su propio evento. Los primeros susurros eran sobre su arrogancia, pero luego alguien conectó los puntos. Un miembro de la Junta Mayor, con una larga memoria, recordó a la primera señora Ruiz, esa chica tranquila que solía asistir a estas cosas del brazo de Javier. La historia mutó, volviéndose infinitamente más escandalosa. No solo había despreciado a la artista, había despreciado a su propia exesposa, la mujer que había desechado. Y ni siquiera la había reconocido. La atmósfera en la sala cambió. Las miradas que se dirigían a Javier ya no eran solo de admiración. Eran especulativas, teñidas con una deliciosa dosis de schadenfreude.
La gente miraba a Javier y Clara con sus sonrisas forzadas y congeladas, a Ana, quien parecía completamente ajena, discutiendo tranquilamente su trabajo con un círculo de admiradores. El contraste era devastador. Él era el pasado, ruidoso y brutal. Ella era el futuro, elegante y serena. Javier sintió el cambio de poder como un cambio en la presión atmosférica. Intentó recuperarse, relacionarse con la gente, pero su arrogancia había desaparecido. Sus chistes caían en saco roto. Su apretón de manos se sentía menos como un movimiento de poder y más como una súplica desesperada. Vio a la gente susurrar por lo bajo mientras se acercaba. Se había convertido en una caricatura, un chiste en su propia fiesta. Para Clara, era una pesadilla despierta. Toda su identidad se basaba en ser la señora Javier Ruiz, la mujer glamorosa y envidiada que había ganado. Pero esta noche, ella era una perdedora cósmica. Vio las miradas de lástima de las otras mujeres, las sonrisas de suficiencia. Todas pensaban lo mismo. Dejó a su esposa por ti, y su esposa regresó como una reina. Su collar de diamantes de repente se sintió como una cadena pesada y vulgar. El golpe final y aplastante llegó durante la subasta en vivo. El último artículo era un encargo privado de la propia artista, Ana García. Cuando el subastador anunció el lote, una ola de murmullos emocionados recorrió la multitud. La puja fue feroz, subiendo rápidamente a las 6 cifras. Javier, en un intento desesperado y equivocado de recuperar el control, de probar algo, ni siquiera estaba seguro de qué, entró en la puja. «200.000 euros», retumbó, su voz un poco demasiado fuerte. Un silencio cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él, luego hacia Ana, que estaba de pie cerca del escenario. Ella registró su oferta con un destello de expresión. ¿Fue sorpresa? ¿Diversión? Era imposible saberlo. Su rostro era una máscara de educada neutralidad. Otro postor respondió inmediatamente. «225.000. 250.000», Javier replicó, su rostro enrojecido. Clara lo agarró del brazo. «Javier, detente», siseó. «¿Qué estás haciendo?» Él se la quitó de encima. Esto era más que una pintura. Se trataba de recuperar su narrativa. Sería dueño de una parte de su éxito. La obligaría a tratar con él. El precio subió. 300.000. 350.000. Javier estaba pujando contra un multimillonario rival de la tecnología, un hombre al que despreciaba. Se convirtió en una guerra de egos impulsada por la testosterona, desarrollada frente a la élite de la ciudad. «¡500.000 euros!», gritó Javier, su voz ligeramente quebrada. La sala jadeó. El subastador miró a Ana. Ella hizo un pequeño, casi imperceptible, movimiento de cabeza. Luego dio un paso adelante y tomó el micrófono. «Gracias a todos por su increíble generosidad», dijo. Su voz tranquila y clara se extendió por el silencioso salón de baile. «Y gracias, señor Ruiz, por su muy entusiasta puja». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Sin embargo, debo retirar respetuosamente este artículo de la subasta». La multitud estalló en murmullos confusos. Ana levantó una mano para pedir silencio. «Mi estudio tiene una política», continuó, su mirada recorriendo fríamente a la audiencia atónita antes de posarse por un breve y devastador momento en Javier. «No realizamos encargos privados solicitados a través de espectáculos públicos. Mi arte no es un trofeo que se gane en una guerra de ofertas». Sonrió con una sonrisa serena e inquebrantable. «En cambio, donaré una pieza nueva y original al hospital infantil, directamente».
Gracias. Entregó el micrófono al aturdido subastador y con un último y elegante asentimiento a la multitud, se giró y se bajó del escenario. No volvió a mirar a Javier. No tenía que hacerlo. La humillación fue absoluta. No solo había rechazado su dinero, había rechazado todo su mundo, sus valores, sus juegos de poder. Había expuesto su intento desesperado por lo que era, una exhibición patética y vulgar. En un movimiento tranquilo y elegante, lo había dejado en jaque mate por completo. Las consecuencias ya no eran solo susurros y chismes. Era una nube en forma de hongo, y Javier y Clara estaban en la zona cero. Los días siguientes a la gala Luz de Estrellas fueron una clase magistral de implosión social y profesional para Javier y Clara Ruiz. La historia del encuentro se convirtió en el chisme favorito de la ciudad, contada con crecientes adornos en cada almuerzo benéfico y cena en el club de campo. Tenía todos los elementos de un escándalo perfecto: arrogancia, belleza, venganza y una caída en desgracia. Javier no era solo el hombre que no reconoció a su exesposa. Era el tonto que intentó comprarla en una subasta pública y fue aniquilado con suavidad, pero con firmeza. La narrativa le había sido arrebatada y ahora era simplemente un personaje en la epopeya de Ana García. Su teléfono, normalmente una fuente incesante de validación, se quedó inquietantemente silencioso. La primera señal concreta de las mareas cambiantes llegó 3 días después de la gala. Javier estaba intentando cerrar un importante acuerdo inmobiliario, una sociedad con un colega llamado Sergio. La llamada final debería haber sido una formalidad. En cambio, Sergio se mostró evasivo. «La junta se está echando para atrás, Javier», dijo Sergio, su voz despojada de su habitual camaradería. «Echándose para atrás, Sergio. Los números son sólidos. Esto es una victoria garantizada». Hubo una pausa. Ya no se trata de los números, se trata de la imagen. La gala fue todo de lo que hablaba la gente en el club este fin de semana. Mis socios sienten que tu marca personal es un poco volátil en este momento. ¿Mi marca personal?, se burló Javier, las palabras con sabor a veneno. ¿Qué tiene eso que ver con una empresa inmobiliaria? Tiene todo que ver, dijo Sergio, su tono ahora agudo y definitivo. Nos retiramos. Lo siento. La línea se cortó. Javier se quedó mirando su teléfono, una vena palpitando en su sien. Había sido despedido, pesado, medido y encontrado deficiente. Poco después, los miembros de la junta de su propia fundación benéfica convocaron una reunión de emergencia para discutir el daño a la reputación. Su poder, que siempre había creído que se forjó en su propia brillantez, se reveló como una frágil construcción sostenida por la percepción de los demás. Y esa percepción se había hecho añicos. Para Clara, el ajuste de cuentas fue más personal y quizás más cruel. Su mundo se construyó sobre la moneda social, y su valor se había desplomado a cero. Se obligó a asistir a un almuerzo para el ballet, decidida a enfrentarse a los susurros. Fue un error de cálculo catastrófico. No fue sentada en la mesa principal, sino en una marginal cerca de las cocinas. Las mujeres que una vez la habían adulado, ahora ofrecían sonrisas tensas y de lástima. Genoveva Astor, una mujer cuya posición social Clara siempre había envidiado y buscado usurpar, se deslizó hasta su mesa. «Clara, cariño», arrulló Genoveva, sus ojos brillando con malicia. «Vi las fotos de la gala, una noche tan dramática, y la primera esposa de tu esposo. ¡Qué talento! Simplemente demuestra que nunca se sabe quién tiene profundidades ocultas». Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido.
Clara ya no era la ganadora. Era el premio de consolación, una nota a pie de página en la increíble historia del ascenso de Ana. Su magnífico ático, una vez un símbolo de su éxito, se convirtió en una jaula dorada. El silencio que una vez había sido el tormento de Ana, ahora les pertenecía a ellos. Se rodeaban el uno al otro en las vastas y estériles habitaciones, el aire denso con acusaciones tácitas. Una tarde, Javier golpeó una copia de una revista de estilo de vida en la isla de mármol de la cocina. La historia de portada era un reportaje de 10 páginas sobre Ana García titulado El Fénix del mundo del arte. Estaba llena de fotos impresionantes de su trabajo, su galería y de la propia Ana, con un aspecto sereno y poderoso. «Mira esto», gruñó, su voz resonando en el cavernoso espacio. «La llaman un fénix. Eso que me convierte a mí, el fuego». Clara, que había estado bebiendo una copa de vino, levantó la vista con los ojos muertos. «Te convierte en el tonto que dejó volar a un fénix para poder quedarse con un loro». El insulto, tan directo y vicioso, flotó entre ellos. «¿Un loro?», gritó Javier. «Te di todo. Eras una organizadora de eventos glorificada antes de conocerme. Y estabas casado con una obra maestra que eras demasiado ciego para ver», chilló ella, su voz quebrándose. «No solo te arruinaste, Javier, me arruinaste a mí». Clara culpaba a Javier por su asombrosa arrogancia. Javier, en la lógica oscura y retorcida de un narcisista, culpaba a Clara por no ser suficiente, por permitir de alguna manera que Ana la eclipsara tan completamente. 2 semanas después de la gala, Javier finalmente se quebró. Impulsado por un cóctel tóxico desesperado de orgullo herido, ira latente y un extraño y desconocido anhelo, hizo lo único que sus abogados le habrían gritado que no hiciera. Fue a la galería de Ana. Estudios García no se parecía en nada a las galerías aburridas e intimidantes de su mundo. Era un espacio luminoso y aireado con suelos de hormigón pulido y techos altos inundados de luz natural. El arte en las paredes era vibrante y vivo. Y en la parte trasera de la galería, en una oficina con paredes de cristal, estaba Ana. No estaba pintando. Estaba en una teleconferencia con un hombre en una pantalla grande. E incluso desde la distancia, Javier podía ver la reverencia en la expresión del hombre. Ana se reía, una risa plena y genuina que resonaba débilmente en la galería, con un aspecto relajado, poderoso y completamente en control. Ella lo vio acercarse a través del cristal. Su sonrisa no vaciló. Levantó tranquilamente un dedo, indicándole que esperara. Terminó su punto con el hombre en la pantalla y dijo: «Hablamos pronto, Tomás». Hizo clic para apagar la pantalla. Luego lo miró. Su expresión plácida, como si fuera un extraño ligeramente interesante que se había metido por la calle. «Ricardo», dijo ella. No fue una pregunta, fue una simple declaración de un hecho. Su voz era uniforme, sin traicionar emoción alguna. «¿A qué debo el placer?». Él se quedó incómodo en el umbral de su oficina, la dinámica de poder de todo su matrimonio invertida. Aquí estaba él, el suplicante. Ella era la que estaba a cargo. «Ana, necesitamos hablar», comenzó, su voz ronca. «¿Sí?», preguntó ella, recostándose en su silla. «Siento que dijimos todo lo que necesitábamos decir hace 10 años, y luego de nuevo hace 5 años, y luego supongo que hace 2 semanas en la gala». La precisión casual y cortante de sus palabras le dolió. «Esa noche no te reconocí», terminó ella por él, una pequeña sonrisa conocedora jugando en sus labios. «Lo sé. Era bastante obvio. En cierto modo, debería darte las gracias,
Fue el momento más honesto que ha tenido nuestra relación en más de una década. La falta de ira en su voz fue más desarmante que cualquier diatriba. Él había venido preparado para una pelea, para lágrimas, para una confrontación dramática. No estaba preparado para esta calma serena e intocable. «No entiendo cómo pasó esto», dijo, señalando vagamente la galería. A ella, a toda la situación imposible. La mujer que conocí era tranquila, era simple. Nunca habría podido hacer todo esto. Por primera vez, un destello de algo que no era ira, sino una profunda y sentida tristeza, cruzó el rostro de Ana. «La mujer que conocías», dijo suavemente, «era una persona que nunca te molestaste en ver. Viste un reflejo de lo que querías, un accesorio tranquilo y conveniente. No viste a la artista, a la soñadora, a la persona con sus propias esperanzas y pasiones. No regaste la planta, Javier, y luego te sorprendiste cuando no floreció a tu sombra». Se puso de pie y caminó hasta la ventana, mirando la concurrida calle. «No me rompiste, ¿sabes? Solo me borraste. Y al hacerlo, me diste el regalo más increíble. Me diste un lienzo en blanco. Pude pintarme de nuevo en la existencia, con mis propios colores, a mi manera». La desesperación de Javier aumentó. Esto no iba como lo había planeado. «Quiero arreglar esto», dijo, las palabras con sabor a ceniza en su boca. «Cometí un error terrible. Yo te echo de menos». Ana se volvió de la ventana y se rió. No fue una risa cruel. Fue un sonido de genuina e inmaculada incredulidad. «Oh, Javier», dijo, sacudiendo la cabeza. «No me echas de menos. Ni siquiera me conoces. Echabas de menos la idea de mí. Echabas de menos la comodidad, el silencio, la mujer que te facilitaba la vida para que pudieras perseguir tus ambiciones y tus aventuras sin interrupción. Y ahora echas de menos lo que tengo. Ves mi éxito, la admiración de los demás, y quieres poseerlo, justo como intentaste poseer mi arte en la subasta. No has cambiado en absoluto». Fue en ese preciso momento cuando la puerta principal de la galería se abrió y Clara entró. Tenía un aspecto terrible. Su ropa cara le colgaba como a una extraña, y su rostro era una máscara de ansiedad contenida. Vio a Javier, y su rostro se endureció. «Lo sabía», espetó, su voz temblorosa de rabia. «Sabía que volverías a arrastrarte aquí». Ana miró del rostro atónito de Javier al furioso de Clara. Suspiró. El suspiro de una mujer lidiando con un drama tedioso y predecible. «Esto», dijo Ana, señalando entre los dos, «no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Ya no». Caminó hacia su escritorio, cogió su bolso y se lo echó al hombro. «Tengo una reunión de almuerzo en el Museo Thyssen con el curador de la Tate». Ese era él en la llamada. Dejó que ese detalle se asimilara, una confirmación final y sin esfuerzo del mundo que ahora habitaba. «Marcos puede ayudarles si están interesados en comprar una pieza». Hizo una pausa y miró directamente a Clara. Su mirada no cruel, sino penetrantemente clara. «Y por si sirve de algo, él es tu problema ahora. Construiste tu casa en tierra robada. No puedes sorprenderte cuando tiene una base inestable». Caminó junto a ellos, salió de su oficina y se dirigió a la parte delantera de la galería. Se detuvo en la puerta y los miró de nuevo a los dos, inmóviles entre el hermoso arte nacido de su dolor. Parecían pequeños y feos en el espacio luminoso y limpio. «Adiós, Javier», dijo, y la finalidad en su voz fue absoluta. Fue el cierre de un libro, el apagado de una luz, la última y silenciosa caída de un telón. Luego se giró y salió a la luz del sol.
dejándolos atrás en la hermosa y resonante galería, atrapados para siempre en el resplandor de una mujer que no habían logrado ver hasta que fue demasiado tarde. Ellos tenían su dinero, su ático y su miseria. Ana se tenía a sí misma y finalmente, verdaderamente, había ganado. Y ahí lo tienen, una historia de cómo las traiciones más profundas pueden forjar la fuerza más increíble. El viaje de Ana no fue solo una transformación superficial, fue una recuperación de su alma. Ella nos demuestra que tu valor nunca está determinado por la incapacidad de otra persona para ver tu valía. Javier y Clara se quedaron con la cáscara hueca de sus elecciones, mientras Ana construyó un imperio a partir de los escombros que ellos dejaron. ¿Qué opinas de su épico regreso? ¿Quién fue el verdadero villano en esta historia? Déjanos tus comentarios abajo. Si te cautivó este cuento de alto drama y giros intrincados, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta. Comparte este video con alguien a quien le encante una historia de karma poderoso. Y lo más importante, suscríbete al canal para más dramas de millonarios que se sienten como la vida real. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia.